Hola mi gente bonita, feliz jueves. ¿Cómo están todos ustedes? Una pregunta. ¿Hoy tuvieron su minuto de bondad con un extraño? Si no lo han tenido, todavía queda día, ¿ok? Lo único que quiero es que desde todo punto de vista, en el lugar donde ustedes se encuentren, sonrían, por favor. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, un hombre que goza de mi respeto, de mi admiración. Es un hombre multifacético, es una de las personas más inteligentes que yo pues he conocido en mi vida. Una persona maravillosa y es una persona que yo llamo mi gurú. Y no porque yo lo quiera llamar mi gurú, no. Es porque de corazón él es un gurú. Hoy estaremos conversando acerca de todo lo que significa la astrología, la cosmobiología, cuál es la relación del hombre con el universo, con este sistema solar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí a Carlos Hernández, cosmobiólogo desde hace aproximadamente, aproximadamente 45 años haciendo una labor pues sumamente impecable, un hombre maravilloso, ya les dije que es mi gurú y es el gurú de muchísima gente también. Carlos, bienvenidos tú y tu cerebro a Hilos de Luz. ¿Cómo estás? Hola Lucy, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Claro que sí, venimos a que nos ilumines un poco, a que nos instruyas, a que compartas con toda la audiencia esa particularidad que tienes para enseñarnos, porque lo haces fácil y divertidamente y en estos momentos en los que estamos atravesando el mundo, la evolución, etcétera, se necesitan respuestas. Lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Hay una diferencia entre astrología y cosmobiología? ¿Es lo mismo? ¿Se escribe diferente y se come igual? Cuéntanos. Sí, por supuesto, porque fíjate tú que viendo etimológicamente la palabra astrología, que viene de astro, que significa estrella, y logía, que significa estudio, vendría a significar el estudio de las estrellas. Primero, quiero modernizar un poco el concepto de ciencia antes de explicar lo que es la cosmobiología, en el sentido de Kedrov y Spirkin, por allá en el año 1968, escribieron un libro que se llama La ciencia. Y ellos conciben la ciencia como un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del mundo externo, pero también de la actividad de los individuos espiritual, en el sentido del autoconocimiento. Entonces, en este concepto de ciencia, en donde es un sistema de conceptos, de fenómenos y leyes, tanto de lo interno como de lo externo, es que entonces el término moderno de cosmobiología es un poco más cercano a lo que hacemos. ¿Cómo así? Porque si vamos al término de astrología, el estudio de las estrellas, pues sería más bien como del campo de la astronomía, ¿no? Estamos estudiando por allá, bueno, cómo se comportan aquellas, pero no involucramos la vida del ser humano, y no solamente del ser humano, sino de la naturaleza, todo fenómeno de vida. Entonces la cosmología, eh, eh, la etimología de la palabra, cosmos, el universo, pues, bios, vida, logos, tratado, tratado de la vida del universo. Entonces es el estudio de la vida en el universo
Y es especialmente la ciencia que se ocupa de los efectos que las radiaciones extraterrestres ejercen sobre los organismos vivos, o sea, Guau. en todo sentido de vida, pues. Entonces, ¿cómo Y funciona? Perdón que te interrumpa, ¿cómo funciona esa relación del ser humano con el sistema solar, con el universo en general, en medio de lo que nos estás explicando? Y acabas de mencionar una palabra que a mí me fascina y es extraterrestres. sí, eh, el medio de comunicación nuestro son los sentidos. Lejos de nosotros de tener nuestros sentidos perfeccionados, sin embargo, nos ponen en contacto con el universo, del cual no conocemos objetivamente casi nada, ¿no? Cierto. Eh, Sin embargo, fíjate una cuestión curiosa. La célula de la cual estamos compuestos y nuestros sentidos, que es un conjunto de células y todo nuestro organismo y todo nuestro planeta, la célula viene a ser como una especie de circuito oscilante. Entonces, la célula viene microscópico, ¿no? Un circuito oscilante microscópico de onda corta. Ujú. Es prácticamente que tiene un comportamiento eléctrico, las células. ¿Eh? La diferencia de la concentración de sales en el interior y el exterior de la célula hace que exista una diferencia potencial eléctrica que produce un campo electromagnético. Nuestras células se comportan electromagnéticamente. De hecho, por ejemplo, tú vas al médico y dice, bueno, no hay que hacerte un electroencefalograma. O sea, te van a medir la corriente que te llega al cerebro. Si te llega mucha, estás mal, y si te llega poquita, también. O el corazón, un Electrocardiograma. electrocardiograma. Quiere decir que hay un comportamiento eléctrico y este comportamiento electromagnético viene desde la célula, que es la unidad de vida del ser humano y de la naturaleza en general. Esto le da una característica a la célula de lo que conocemos como resonador, o sea, que emite energía y recibe energía. Entonces, la cosmología estudia los ciclos humanos, las predisposiciones, tendencias, ese hilo de conexión, ese hilo de conexión electromagnética, estamos nosotros parados en un planeta que también tiene un comportamiento electromagnético. Estamos girando alrededor del Sol, que también el Sol tiene un electromagnetismo. Hay una conexión permanente, constante, donde emitimos energía y recibimos energía. Otra cosa interesante en nuestro organismo son las glándulas endocrinas de secreción interna, que también son unos receptores porque están compuestos de células. Y las células es un circuito y son resonadores. Nuestras glándulas endocrinas de secreción interna son también unos resonadores. Son como una especie de radares que nosotros tenemos en el organismo, los cuales están en permanente, constante comunicación con el sistema solar. Debemos ver una cosa importante. Fíjate, nuestro sistema solar, todos los planetas, ¿de dónde nació la Tierra? La Tierra, nuestros cuerpos y todo nació del Sol. ¿Eh? O sea, nosotros somos hijos del Sol. Qué bonito. Este, el hombre es una parte, el hombre es una parte orgánica primero de la Tierra y la Tierra es una parte orgánica del Sol. Es como que el Sol fue como una madre, ¿no? Como una madre que tiene una hija
y la hija a su vez tiene otra hija. Entonces, la madre, la hija y la nieta, ¿verdad? En ellas tres corre la misma sangre. Está el ADN allí. Así estamos el sol, la tierra y el ser humano. Estamos constituidos de los mismos elementos. Y eso es fácil de verlo porque, por ejemplo, nosotros somos 70% agua. Vamos Correcto. al planeta y resulta que el planeta también es 70% agua. Ujú. Nosotros tenemos la respiración, que está el aire, y el planeta tiene la atmósfera. Nosotros tenemos nuestros huesos, el planeta tiene las montañas, que es la tierra, pues, el elemento tierra. Tierra, el aire, que es la respiración, y el agua. Y el fuego es la temperatura, que se manifiesta en la tierra, en los volcanes. Entonces, fíjense que estamos constituidos de los mismos elementos, ¿eh? Y del sol nació la tierra, y de la tierra nacieron nuestros cuerpos. Nosotros pensamos que el sol está como muy lejos, ¿no? O sea, pensamos que el sol está como por allá, muy retirado. No, resulta que no. En cada una de nuestras células, de nuestro cuerpo, está presente. ¿Eh? Pasa lo que pasa en el sol, crea una vibración en cada célula de nuestro cuerpo. Porque somos resonadores, estamos recibiendo permanentemente energía. Por ejemplo, las explosiones solares, si uno ve los documentales estos de la NASA, Ujú. cuando han logrado grabar las explosiones solares, es como una lengua de fuego que sale del sol, ¿no? Y se prolonga, van varios kilómetros de la superficie solar. Pareciera que como que termina allí esa energía. No, esa energía viene de lo que se llama el viento solar. Y el viento solar baña totalmente todo el sistema solar. ¿Eh? No Nuestro solamente, sistema solar y otros, no sabemos. bueno, es que también hay otros soles, ¿no? O sea, Claro. no somos exclusivas. Esos otros soles hacen el mismo procedimiento. Ujú. Ese viento solar funciona como la sangre en nuestro cuerpo. Así como la sangre baña todos nuestros órganos, ese viento solar baña todos los planetas, ¿eh? Todo el sistema solar. Entonces hay una constante comunicación. Todo lo que acontece en el Sol, ¿eh? Lo acontece en nosotros o sucede en nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿eh? No tomamos conciencia, no sabemos cómo captar o cómo medir o cómo darnos cuenta de esto. La astrología o la cosmobiología se encarga de eso. Ahora Entonces, bien, una pregunta que te iba a hacer, ¿cómo la astrología, la cosmobiología ayuda al ser humano? O sea, ¿cuál es la relación con el ser humano aparte de la que ya nos has contado, aparte de las células, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos sacarle provecho a la astrología? ¿De qué forma? fíjate, la, la, una de las razones básicas de la cosmobiología es la realización del ser humano, Ujú. de pasar de humano a suprahumano dentro de la evolución. Nosotros estamos estancados dentro de la evolución en el plano humano. Tenemos que llegar al plano suprahumano, cosa que nos han mostrado los distintos seres que han existido en guías espirituales del planeta, como Jesús el Cristo, Buda, Krishna, Lao Tse, Confucio, Platón, inclusive. Dan muestras, pues, de una superioridad del común de los humanos. La cosmología a través del autoconocimiento, porque fíjate que es un microcosmo el ser humano y un macrocosmo el universo, pero este microcosmo está constituido de lo mismo de ese macrocosmos. Entonces, en Correcto. la medida en que nosotros penetramos hacia adentro, hacia nosotros,
Estamos conociendo el universo, cómo funciona, cuáles son las leyes, cómo es el mecanismo universal. Y Si eso está nosotros, ligado a nuestra hora de nacimiento, al momento en el que entramos al mundo. claro, es Está- fundamental la hora. es ¿Sí? fundamental. Es fundamental porque la hora de nacimiento, la hora, el minuto, el segundo de nacimiento te hace único en el universo. Tú, Lucy Horta, eres única en el universo. No hay ninguna otra igual. Así haya nacido otra persona a mi lado con 30 segundos de diferencia. Así, inclusive los gemelos, que nacen Inclusive lo que de la misma mamá. es cierto. ¿Sí? Nacen de la misma mamá, sin embargo, uno respiró en un momento y el otro respiró unos minutos después. Y no ¿Sí? existe nunca dos personas que respiren a la misma vez en el mismo lugar o en diferente lugar. Jamás una persona empezó a respirar en el mismo momento que empezó a respirar otra. Jamás. Por eso somos únicos en la creación. Somos únicos, ¿eh? Sí, Únicos. Podemos tener parecidos, porque sabemos que hay cuestiones generacionales. exacto. Pero bueno, Planetas tenemos generacionales. parecidos, pero Sí, siempre va a haber algunos elementos que te distinguen. Eso es como las cebras en la selva, ¿no? Las cebras. Uno mira las cebras y uno las ve todas iguales. pero no, no son, Mentira. no Hay son. una que tiene una manchita más, o una manchita más arriba, más abajo, más torcida, más azulita, más negrita, ¿eh? Correcto. Y hay una diferencia. Y eso lo determina la hora de nacimiento de la persona. Y el Entonces, lugar, ¿qué tiene que ver el lugar? también, por supuesto, Es también como el una lugar. comunión de muchos aspectos, la hora, el lugar donde naces, el año. Claro, Y es un eso, con conjunto. eso, ¿qué haces? Con todos esos datos, ¿qué puedes hacer para ayudar al ser humano? La clave está en el autoconocimiento. En la medida en que tú te conoces, que sabes cómo funcionas del punto de vista esencial, del punto de vista del alma, del espíritu, del alma y del cuerpo en tres planos, lo esencial, lo semi-esencial y como lo externo, eh, es que podemos, es que podemos llegar a unificarnos con este universo. ¿Cuál es la razón de nosotros estar en este plano? ¿Cuál es la Excelente. razón de que tú estés allí? ¿Cuál es la razón de que yo esté aquí? ¿Y cuál es la razón de que esté la humanidad? Hay una sola cosa, ¿Cuál es? una sola cosa. El retorno, ¿eh? A la esencia divina. O sea, El que la retornar astrología de alguna manera pudiéramos al Padre. decir que está ligada a Dios. Es la herramienta para llegar a Dios. Ah, la astrología es la herramienta para llegar a Dios. Cuando, ¿dónde está Dios? Bueno, para mí, abuelo de pájaro pudiera decir que está dentro de mi corazón, ¿Correcto? Está dentro de ti. está dentro de mí. O sea, Dios está dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que que hacer tú para llegar a Dios? Entrarte, hacer un acto de introspección, ¿eh? Con conocimiento, ¿eh? Con conocimiento. Cuando tú llegues a conocerte a ti misma, estás llegando a la esencia de Dios. Porque la esencia, tu esencia es divina, ¿eh? Y esa esencia es inmutable. Esa esencia es inmodificable. ¿Eh? Entonces necesitamos
conocerla para podernos unir a ella. Pero en el camino para llegar a la esencia, tenemos una parte periférica, que es la parte menos importante o es, o es el cuerpo, pues, con toda su personalidad y todas las cosas que tiene el organismo. Luego hay otro nivel que es el alma, que está relacionado ya más con las emociones, que está relacionado más con esa parte de reacción del ser humano. ¿Eh? Generalmente, por ejemplo, fíjate de lo que generalmente consulta la gente con relación a la cosmobiología, es la parte periférica. ¿Eh? ¿Será que me va a salir el negocio que estoy haciendo? ¿Será que me sale la compra de la casa? ¿O será que me sale la compra del negocio? ¿O será que me voy a casar? ¿O será que voy a tener hijos? ¿O mi hijo se va a graduar? Eso es la parte periférica, lo que podríamos llamar como horoscopía, ¿eh? Pero es Ok, la parte externa, es la parte periférica, que tiene, digamos, un nivel, pero no es lo esencial. ni lo más ¿Eh? importante. Lo más importante, pero lo que más consulta a las personas y lo que más curiosidad les da. ¿Eh? Sí. La parte medio esencial que está relacionada con el alma, que justamente está directamente relacionada con el cosmos también. Bueno, el cuerpo también, ¿no? Ujú. Pero esencialmente los planetas. Ahí viene entonces una parte que casi no nos ocupamos. A veces nos ocupamos, a veces no nos ocupamos o a veces simplemente se nos presentan las situaciones. Por ejemplo, una persona se deprime, Ah, ¿verdad? ujú. Esto que es casi común. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona para salir de la depresión? Primero, ni sabe qué es la depresión, no sabe cuál es el origen, no sabe dónde viene, no sabe cómo se formó, no sabe cómo salió, no conoce como la naturaleza de esa depresión. Simplemente va al médico o al psicólogo. Y el psicólogo le da una serie de herramientas y tal, entonces, y como que da un pañito caliente, ¿verdad? Y entonces, bueno, le alivia la cuestión, pero esencialmente esa persona no ha trascendido a la depresión. De hecho, vuelve y le repite, ¿eh? Es Y le cierto. repite una vez, y le repite dos veces, y le repite tres. La ira. Te Ocurre lo pregunto mismo. algo, Carlos. Toda esta información para el autoconocimiento, ¿nosotros lo podemos adquirir o está dentro de una carta natal? Está en una carta, ahí está todo, Ahí está todo. Pasado, ahí está presente, todo, futuro, ahí vidas está todo, pasadas, vidas futuras, etcétera. Bueno, vidas ahí futuras está si creemos en la reencarnación, ¿no? incluso, pero ahí está todo. En una carta de nacimiento tú puedes ver qué vas a hacer en la próxima vida o qué fuiste en la anterior, tal cual. Wow, eso ¿Eh? está súper interesante, ¿no? Pero ¿quién pregunta eso? Nadie. ¿A Muy quién le poco. interesa eso? Sí, porque Casi mucha nadie. gente de pronto piensa, bueno, ¿qué voy a hacer con esa información de quién fui en una vida anterior si tengo que vivir esta vida y lo pasado pasó? Hay gente que funciona de esa forma, sin pensar que en esa vida anterior hay mucha información que de pronto se pueda estar repitiendo en el presente. Y hasta que no lo entiendes desde el pasado, no puedes trascender esa situación. ¿Me equivoco, gurú? Sí, es correcto. Pero lo esencial es poder llegar al espíritu, poder llegar a esa gota de agua de lo universal, que es nuestro espíritu. ¿Se logra en una encarnación? Bueno, si se pone las pilas, se puede lograr en una encarnación. De hecho, personas como Jesús del Cristo lo hizo, Buda lo hizo, ellos lo hicieron. Lo que pasa es que nosotros somos medio perezosos y nos distraemos también.
y entonces no trabajamos en función de eso, Entonces sino podríamos que nos decir distrae. que la astrología o la cosmobiología es una de las diversas herramientas que utiliza Dios para llegar a nosotros, para que despertemos y para que avancemos hacia la autorrealización y la iluminación. Dios no llega a nosotros, Dios está dentro de nosotros, Dios está en nosotros. Y ahí está el punto. claro. Dios está en nosotros. ¿Sí? Dios está en todas partes. Si no, no fuera Dios. O sea, está en todos lados, en todo, Y absolutamente, hasta eso en nos un charquito convierte de a agua. nosotros en pequeños dioses. ¿Perdón? Eso nos convierte a nosotros en pequeños dioses, capaz de No, realizar cualquier cosa que nos propongamos, tanto espiritualmente como materialmente hablando. no somos pequeños dioses, somos dioses. Somos dioses, me encanta eso. De paso, Somos dioses. extraterrestres, que te Ajá, gusta cuéntanos, la háblanos palabra. de esto, gurú. ¿Cómo es que está ligado esa palabra extraterrestre con Dios, con nosotros, con el Obvio, corazón? imagínate tú, fíjate. Si el sol es nuestro padre o la madre, ¿no? Sí, De dónde salió la Tierra? Del sol. sol. Cuando se forma el sistema solar, sale la Tierra. De dónde sale este, todo todos los demás planetas? Del sol. ¿De dónde salimos nosotros? De la Tierra. Entonces somos en esencia extraterrestres porque no somos de aquí, Mm. no somos de este planeta. Nuestra Óyeme, gurú, esencia, nuestra esencia está allá, en la estrella. Nuestra madre o nuestro padre, pues el sol. No somos de aquí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y estamos distraídos, etcétera, etcétera. Pero somos de allá. Y ojo, porque esa estrella, nuestro sol, ¿eh? Está constantemente en contacto con todas las estrellas del universo. sí. En este universo no hay nada separado, nada, nada, ni siquiera la materia oscura de la que habla la ciencia, ¿eh? Que Ajá. dicen que hay más materia oscura que luz. Es cierto, Qué luz. Sí. hay más materia oscura, pero ni siquiera ahí, porque las partículas, fíjate con lo que hay ahora en la ciencia con relación a las partículas, ¿eh? ¿Cuándo muere una partícula? Nunca. La partícula es eterna la partícula, somos eternos, no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿la muerte es una ilusión? ¿O Completamente, cuando pasamos de completamente, plano vamos a otra dimensión, ocupamos otros espacios? completamente es una ilusión. La muerte realmente no existe, ¿eh? ¿Y qué La pasa muerte no cuando existe, desaparece el cuerpo? no ¿Deja de desaparece, respirar? ¿No no desaparece, desaparece? Visiblemente, pues para nosotros. se ¿Se transforma, transforma en qué? en lo mismo que surgió cuando nació. Cuatro elementos básicos: tierra, fuego, aire, agua. La tierra de tu cuerpo, o sea, los huesitos de tu cuerpo, pues van para la tierra del planeta. El aire de tu respiración, pues va para el aire. El agua se evapora y por eso es que explotan los ataúdes en los cementerios, ¿eh? Porque cuando el agua del cuerpo se evapora, se forma gas y ¡puf! Sale y se funde a la atmósfera, que después vuelve y llueve y todo eso es el mecanismo que hay. ¿Sí? Entonces nosotros volvemos a los elementos de donde venimos. Es que la Biblia te lo dice, pues, bueno, para quienes son católicos, ¿no? Ujú. Polvo eres y en polvo te has de convertir. O sea, de dónde vienes, para allá vuelves. Ese es el cuerpo, que es Y te lo pregunto periférico. algo. ¿Cuál sería, por ejemplo, la idea de la cosmobiología o qué señala la cosmobiología, digamos, como una herramienta para la evolución del ser humano?
la cosmología es una herramienta para el encuentro con Dios, el reencuentro, pues. Ok. Y ahora te pregunto otra cosa, basándonos en una carta natal donde tú dices que está escrito nuestro pasado, presente, futuro, vidas pasadas, etcétera, nosotros podemos modificar situaciones que ya vienen escritas en ese gráfico, en esa carta natal. Se puede modificar, se puede trascender. La primera parte, que es el fondo, que es la esencia, que es lo esencial, no se puede cambiar. Es la parte, es la parte más difícil de entender incluso. Por eso es que nadie pregunta de eso, ¿no? En esta parte no se pueden hacer cambios, en la parte esencial. Lo único que nosotros podemos hacer es conocer esa esencia. Cuando se conoce ese es unirse a ella, Ajá. ¿sí? Simplemente. Luego está la otra parte, que es como el alma, el nivel medio, que es como lo semiesencial, en lo cual nosotros podemos modificar como queramos, siempre y cuando conozcamos cómo hacerlo. Si no sabemos cómo hacerlo, ni modo. Mm. Y la tercera parte, la más externa, que no es esencial, de lo cual casi siempre todo el mundo se ocupa, es la periferia, es la superficie exterior. En ella nada es esencial, todo es circunstancial. Oh. Claro, claro. Eso está ligado también a la revolución solar, que dependiendo de donde tú pases tu cumpleaños, se te activan cosas positivas o por desconocimiento se te activan cosas negativas. Háblanos un poquito de esta parte mundana de la cosmobiología, ¿no? La horoscopía en este caso, De la diríamos. horoscopía. Sí, es una herramienta que ayuda, es el complemento de los ciclos que tiene la persona, uno de los ciclos, porque tenemos muchos ciclos, Ujú. pero uno de los ciclos es cuando el sol vuelve, ya en este caso no el sol, se llama revolución solar, pero lo que sucede realmente es la Tierra. Cuando la Tierra vuelve a estar exactamente en el mismo sitio que estaba la Tierra cuando la persona nació, Nació. es lo que nosotros llamamos revolución solar. Entonces ahí se cumple un ciclo y la persona tiene la oportunidad de volver a nacer, ¿eh? Cada vez Uno- que cumples año. Cada añito, Mm. cada añito tiene, nada más hace 2 días que estaba haciéndole una revolución solar a una persona que pasó en la revolución solar anterior de todas las de Caín, pues como dicen en el dicho. Me dice, Carlos, se pasó mi cumpleaños y yo sentí que todo cambió. Nací otra vez. Ella en su desconocimiento realmente de la esencia de lo que es la... Digo, bueno, pues claro, pues que es un nacimiento. Si lo haces consciente, pues imagínate la dimensión que toma. Si Claro. es inconsciente, bueno, la persona lo siente, lo vive, ¿ya? Sí. Entonces es una oportunidad. Cada revolución solar es una oportunidad que hay para volver a nacer, Y ¿sí? avanzar. O avanzar Claro. en los proyectos que tú has elegido, pues. Por lo menos para quitarte lo que te pesa, ¿eh? Exacto, exacto. Mínimo, Sí, sí, mínimo sí. a quitarte el Y lastre para poder volar. te pregunto algo, Gurú. En este momento se le está dando cada vez más importancia a Mercurio retrógrado. De hecho, hoy comienza su fase de retrogradación Mercurio hasta el 11 de agosto. Prácticamente que todo el 11, porque es hasta en la noche cuando se pone directo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de este evento? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Lo prudente, vamos a decir, con Mercurio retrógrado, Ujú. tener paciencia. Mm. Porque lo que sucede es que las cosas se entraban un poco, pero se entraban si tú dejas que se entraben.
porque ahí viene entonces la otra parte, la parte más interna, más esencial. ¿Eh? Tú puedes escapar al influjo cósmico. O sea, tú puedes escapar al Mercurio retrógrado. ¿Con el libre albedrío o con el ¿Verdad? autoconocimiento? Las dos cosas, porque el Las dos. libre albedrío tiene que ver con el autoconocimiento y el conocimiento tiene que ver con el libre albedrío. Ujú. Eh, yo nací con Mercurio retrógrado, imagínate eso. Yo tengo Mercurio retrógrado toda la vida. ¿Eh? Y lo he detectado, cómo funciona. Entonces, simplemente ni me apuro, ¿eh? O sea, ni siquiera ni me apuro. Y por ejemplo, en cuestiones legales, yo de repente voy a un banco a cambiar un cheque y estoy en la cola, ¿verdad? Y pum, cuando yo llego viene el tipo y pone el cartelito en la ventanilla que se va a almorzar. ¿Eh? Y digo, Sí. Mercurio retrógrado. Entonces, ¿qué hago? La próxima vez llego, endoso el cheque y se lo doy a otra persona para que me lo cobre. Y ya, Claro, le buscas la vuelta. escapaste del influjo cósmico. Sí. O sea, te saliste del Mercurio retrógrado. ¿Y ¿Eh? cómo haces, por ejemplo, cuando, porque es una de las preguntas que me hizo una persona que no puede estar en el live hoy, no puede estar viéndolo porque trabaja, pero me dice, quiero que le preguntes al gurú cómo hago yo en mi casa, porque todos en la casa tenemos Mercurio retrógrado de nacimiento. Ella, el esposo y los dos hijos. Los cuatro tienen Mercurio retrógrado de nacimiento. Imagínate tú eso. Cómo ellos trascienden ese Mercurio cuando están viviendo juntos, cuando los niños todavía no se pueden ir de la casa porque uno tiene 13 y el otro tiene 15. Pero qué cosa, ¿no? Los cuatro con Mercurio retrógrado. Lo primero que hay que comprender que hay un karma familiar. Caray, eso no lo había pensado, Ya. fíjate. Hay que descubrir cuál es el karma familiar. Claro, claro. Hay que ver dónde tienen, cada uno dónde tiene su Mercurio y cuáles son los puntos en las... ¿Son cuatro personas? Cuatro personas, sí. Ok. Hay que ver los Padres y dos puntos hijos. en cada una de las cartas donde se conectan, ¿eh? Donde se conectan las cartas. ¿Eh? Por Comprendo. ejemplo, yo con mi hija, la chiquitica, tenemos conjunción de Júpiteres. ¿Eh? Ah, Entonces, pero es otra cosa. esa es nuestra conexión. ¿Eh? Mm, Y eso va a haber en todas las cartas de padre, hijos, hermanos y todo eso, siempre va a haber puntos de conexión. Entonces hay que buscar esos puntos de conexión para contrarrestar la el, situación. Es, el es correo importante, retrógrado. es importante no comprar cosas electrodomésticas o eléctricas, que se habla mucho de si firmo con Mercurio retrógrado, las cosas no me van a salir tan bien. ¿Qué dices tú con relación a a esas creencias que tiene la gran mayoría de las personas? Bueno, no es una creencia, eso es un hecho. Cuando Mercurio Ujú, está retrógrado, las cosas se enredan. sí. Es un hecho, Entonces sencillamente. hay que evitar Quien firmas. no con- conoce, quien no conoce cómo escapar, pues lo que tienes que evitar. Sencillamente no hacer, no actuar en esos días o actuar con discreción. ¿Eh? Y tener presente, la conciencia es una parte muy importante. ¿Eh? Sí, Por cierto, que no terminé la idea hace un ratico. La única razón por la cual nosotros estamos en este mundo es para la expansión de la conciencia. ¿Eh? Es la expansión de la conciencia. Entonces, la conciencia, ¿eh? Tú la usas, porque si la sí, tienes, pues úsala. claro. Tú estás consciente de que viene el Mercurio retrógrado y si tienes que firmar un documento, aplaza la fecha, córrela, ponla más adelante, ponla después y ahí sales de ese influjo cósmico. Pero si Entonces, por tú no te todas te estás toca comprando el firmar, avión. Tú no te estás ¿ah? comprando el avión en este momento. Tú lo estás dejando para después. ¿Perdón? Tú no te estás comprando el avión ahorita. Tú estás esperando ya para mediados de agosto. No te entiendo.
Te estoy echando broma, gurú. Te estoy diciendo, Ok, entonces tú no te vas a comprar el avión en este momento, sino vas a ok, esperar claro, para... claro, claro, claro. Bueno, Mira, gurú, fíjate, en estos días que estábamos, que tocaba renovar el contrato de alquiler aquí donde nos estamos viviendo, buscamos la fecha, ¿eh? Y entonces que nos llamaron y nos presionaron, que toca firmar, ¿qué tal? Espérate un momentico, vamos a mirar, espérate, tin, 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 tin. No, no, vamos a firmar hoy, espérate, que esperen, esperen y bueno, firmamos cuando nos convenía firmar, claro, claro, esa es la importancia de tener de clara la conocer, carta natal, de de, conocer de tener el y de conocimiento. tener la herramienta para poder utilizarla en la vida cotidiana. Gurú, Para eso es la danos, cosmobiología. exacto, danos por favor tus palabras finales, ya se nos está acabando el tiempo, tienes Oh. 4 minutos para expanderte, para decir todo lo que quieras decir, no te voy a interrumpir, para mí es un honor escucharte. Ah, pero ya va, gurú, déjame ver si alguien por acá tiene alguna pregunta. Vamos a ver, por aquí dicen buenas tardes, buenísimo, gente que se ha conectado, pero fíjate que no hay nadie que pregunte absolutamente nada. Bueno, a todas las personas que están ahorita con nosotros en el live, si de alguna manera tienen alguna pregunta que hacerle al gurú, yo con muchísimo gusto se la leo, ¿ok? Pero hasta ahora no hay ninguna pregunta. Eso, aquí dice gestal.humanista.marilu, dice, qué interesante teoría. ¿Me podrían compartir bibliografía para conocer más lo que comentan? Gracias. ¿Qué le respondes? Gran- los grandes mensajes del doctor Reino de la Ferrier. Los encuentras gratis, de paso, ¿eh? En la página serreynodelaferrien.net. Sí, aquí dice, doctor David Román, dice, el mensaje de Carlos es profundo. A veces toma más tiempo para entenderlo. Qué bueno verlo. Hace años que no sabía de él. Por supuesto, yo Saludos. estoy de acuerdo con él, porque hay veces que, bueno, tú y yo tenemos, ya vamos a 36 años de ser amigos y yo todavía no hay un día que no converse contigo que no aprenda. Pero después me quedo pensando, no te lo voy a negar, y me quedo tratando de asimilar y cómo lo llevo a mi vida personal. Sí, sí, eso es, gurú. Dicen, aprovechen y pregúntenle lo que quieran. Carlos es una persona muy sabia, es cierto. Yo quiero saber de eso. Dice simplycreation.love. ¿Y cómo se sale de ese ciclo de depresión? La respuesta está en la carta natal, ya lo contestaste, ¿no? Que sí, a través de tu carta natal eh, accedes al autoconocimiento. Ah, wow, sí, Siempre, qué interesante. Voy a preguntar eso, ajá. siempre el ser humano tiene salida y está en la misma persona. Lo que sucede es que no lo identifica. ¿Eh? Mm, claro. Siempre la salida está. La persona depresiva siempre tiene otro elemento en su ser, y eso se ve en la carta, por supuesto, en la carta de nacimiento. O sea, Ajá. hay otro elemento en su ser que le permite contrarrestar ese. ¿Eh? Y la depresión ocurre es porque no se conoce. Volvemos al Sencillamente. autoconocimiento, a la importancia del autoconocimiento. Mira, aquí está Magali MB34, dice, ¿se podría decir que cuando el cuerpo, el alma y el espíritu son uno, estamos cerca de Dios? No, ya lo respondiste también, lo dijiste que Dios vive dentro de nosotros. Son uno, sí. Sí, dice aquí Chapter Sans Scrubs, dice, wow, sí, es súper inteligente. A ver qué otra cosa. Hay mucha información que mejora la vida. ¿Tú crees que nos reunimos con la misma gente cuando venimos a este plano? Siempre. 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 Nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros tíos, la esposa, los hijos, siempre están conectados de alguna forma a otras vidas.
pero eso tiene un límite. ¿Eh? Ajá. Sí, pues, Cuando ya se logra aprender, concientizar, siempre es un problema de la conciencia. Cuando se concientiza lo que nosotros tenemos que trabajar o vivenciar con ese otro ser, con ese otro espíritu, que ajá, en esencia somos iguales, pero que hay ese intermedio ahí que nos dificulta las cosas. Entonces, cuando nosotros logramos este, quitar la niebla, ¿eh? quitar la niebla. Ya no hay diferencia, somos uno solo. Ya no es mi primo, ya no es mi tío, ya no es el hermano, ya no es la mamá. Nos unimos en Nos la unimos. conciencia universal. Mientras no lleguemos allá, a la conciencia universal, entonces siempre nos estamos volviendo a encontrar para aprender lo que tengamos que aprender cada uno de cada quien. ¿Eh? Claro, Uno claro. le enseña a la mamá le enseña a uno le enseña al hijo, el hijo le enseña a uno, y ahí está. Siempre, siempre el común denominador y bien importante es concientizar, ¿eh? Concientizar la conciencia. Y esta es una era que, por cierto, empezó en el año 1948 por el fenómeno de precesión equinoccial. Es una era del encuentro del hombre trascendental, o sea, del hombre que trasciende sus limitaciones, del hombre que trasciende su propia existencia. ¿Eh? Y eso es la oportunidad que tenemos o que nos da el universo en esta era, que comenzó en el año 1948 y que dura nada más ni nada menos 2340 años. Y apenas Imagina. vamos como en el año 70. O sea que nos Caray. queda camino para recorrer. Totalmente, totalmente. Aquí preguntan si el live va a quedar como un post para verlo después. Efectivamente, así va a ser. Carlos, despídete, nos encantaría tenerte toda la vida, todos los días. Bueno, yo tengo esa suerte de que yo te tengo cada vez que levanto el teléfono, pero despídete, ¿cuáles son tus últimas palabras por este ratito? Bien. Pedirles por favor, ¿eh? Conócete a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, conoces a Dios. Dios está en ti. Sabes que te amo profundamente, ¿verdad? Yo también. Carlos Hernández es el padre astrológico de mis hijas, de mis nietos. Es una persona sumamente vital e importante en mi vida. Yo, pues, si ustedes me lo piden, lo volvemos a traer para que nos vuelva a iluminar esa conciencia para salir hacia adelante, para entendernos cada vez más y ser mejores personas. Y cuando uno cambia, tu entorno cambia, empiezas a vibrar en una frecuencia superior y lo que se acerca está vibrando en esa frecuencia. Carlos, te amo profundamente. A todos ustedes, por favor, hasta el próximo jueves estaremos acá, 6:45 de la tarde, y con muchísimo cariño les deseo un final feliz de este jueves y luego un fin de semana maravilloso. Recuerden, por favor, siempre tener un minuto de bondad con un ser totalmente extraños a ustedes, ¿ok? Un besito y donde quiera que se encuentren, pues sonrían.